¿Cómo están, amigos? Yo bien, vamos a hablar hoy del surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver qué pasa después de la muerte de Cristo, qué pasa con esos cristianos nuevos que andan por ahí. Vamos a ver si Cristo fundó o no una iglesia, si ese era su objetivo. Vamos a ver por qué hay 4 evangelios y no uno solo en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia además, o cómo podemos ver en la Biblia la persecución cristiana que sufrieron los cristianos en el Imperio Romano y un montón de cosas más que llevan al surgimiento de la Iglesia Católica. Bien, el proceso que lleva a la constitución de la Iglesia Católica es muy largo y muy complejo, ¿no? Porque vean que desde la muerte de Jesús hasta la constitución de la Iglesia Católica hay por lo menos 4 siglos, ¿sí? Así que en 4 siglos pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se independiza y se arruina un país en solamente 200 años, así que imagínense en 400 ya la ruina. Pero en este caso lo que tenemos es la presencia de Cristo, ¿no? Como un profeta, como alguien revelador, como alguien que viene a decir: arrepiéntanse porque viene el reino de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir de su muerte, tenemos todo un proceso complejo hasta que se forma la Iglesia Católica, ¿sí? Así que vamos a ver por qué, desde que alguien anuncia el reino de Dios, terminamos en formar una iglesia burocrática, absolutista, jerarquizada, que excomulga, que mata, que manda a matar, que está metida en política, etc. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Cuando Jesús muere, ¿no? Que muere en la cruz, acá las interpretaciones religiosas o la creencia religiosa la dejamos de lado, sino que tratamos de ver qué pasa con el Jesús histórico. Y cada vez que me refiero a lo religioso lo voy a decir, ¿sí? Y otra cosa que quiero decir es que este video no pretende ofender a nadie, simplemente estamos viendo qué pasa en la historia. Y si a alguien le interesa más esto, quiere ver qué fuente yo consulté, me puede preguntar, o podemos hablar de esto, o se pueden quejar o pueden apoyar este video en los comentarios, que para eso están. Pero mi objetivo no es no ofender a nadie, sino decirle a la gente que cree y ve este video que tiene que animarse a conocer la historia de su propia religión, que es como un deber que tiene un cristiano, conocer la historia de su religión. Así que bueno, a la muerte de Jesús hay bastante gente que lo sigue, ¿sí? Que todavía no son cristianos, sino que lo siguen a él. Bien. ¿Qué pasa? Se forman comunidades, ¿sí? Después de que los apóstoles, sus discípulos más directos, reciban una revelación religiosa, se den cuenta de que tienen que llevar adelante el mensaje de Jesús. Porque antes, cuando Jesús muere, a Jesús lo dejan solo. ¿Sí? Jesús está solo muriendo, y eso se ve reflejado en la Biblia cuando él dice, cuando se siente abandonado incluso por su padre, ¿no? Que le pregunta: ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús se muere solo, ¿sí? Se forman después de que se supone que los discípulos reciben una revelación religiosa, o se acuerdan, dicen: hay que seguir el mensaje de Jesús. Se forman comunidades, ¿sí? Está la de Egipto, la de Siria, la de Palestina, la de Jerusalén, por el Mediterráneo, etc. Así, muchas comunidades distintas, que esto es muy importante porque cada comunidad va a tener su impronta cultural, sus costumbres, sus propias ideas, mezcladas con la revelación de Cristo. De manera que estamos en tiempos del Imperio Romano. El Imperio Romano, ¿qué hace? Persigue a los cristianos, porque dice: estos son agitadores, vienen a poner en entredicho el orden social, bla, bla, los persiguen. Pero la comunidad que más persiguen es a la del Apocalipsis, ¿sí? La que escribe el libro del Apocalipsis. A esa comunidad es a la que más persiguen, sobre todo porque está presente en Roma. Igual las persecuciones no son solamente en la península itálica, sino que son por todo el imperio. Estas persecuciones, esta opresión del Imperio Romano, se ve reflejado en el libro del Apocalipsis, porque ahí podemos ver a los jinetes del Apocalipsis que representan la opresión romana. ¿Sí? Los 4 caballos que representan la opresión militar, la opresión económica, la muerte, ¿sí? Esta presencia del imperio tan amenazante para los cristianos, y a Roma, y Roma es lo peor de todo, ¿no? Roma es
la prostituta, es un monstruo que sube del mar, que está destinado a la destrucción, que es ahí donde va a estar el anticristo, ¿sí? ¿No? Toda una profecía. Bien, todas estas comunidades que están cada una en su lugar, ¿no?, dispersas geográficamente, va a tener una tradición distinta de lo que Jesús dice, una interpretación diferente. Es por eso que hay 4 evangelios en la Biblia y no uno solo. Sí, porque son varias las comunidades cristianas que tienen una propia interpretación de Jesús. Y acá hay que tener mucho cuidado cuando uno lee la Biblia, porque cada interpretación de lo que el Jesús histórico dijo tiene una mirada distinta en cada evangelio, ¿no? Vemos que la fundación de la iglesia, por ejemplo, aparece en el evangelio de Mateo, ¿sí? Que supuestamente Jesús le dice a Pedro que sobre él va a edificar su iglesia, ¿no? Pedro es como el primer papa, ¿no? Por eso se le llama así al sillón que está en el Vaticano, ¿sí? Entonces se supone que Jesús le dice a Pedro que él es el primero de la iglesia, ¿no? El que va a venir a fundar la iglesia cristiana, ¿sí? Bueno, esto es falso, esto no es así. Si uno analiza todo el mensaje del Jesús histórico que está en los evangelios, se contradice totalmente con esto que se supone que le dice a Pedro, ¿sí? Jesús anuncia que va a venir un reino, va a venir el reino de Dios. Y él hace todo un desarrollo de lo que es el poder. El poder es servicio. El poder es ser servicial con el otro, ¿sí? Y hay muchas cosas de estas en la Biblia, donde se puede leer esto, que esto es así, que Jesús lo plantea de esta manera. Él no viene a fundar 4 paredes con una estructura jerárquica dentro, con un poder conspirador y aliado con el poder político. Nada más alejado eso del mensaje que Jesús quiere transmitir. Está en las antípodas, es lo contrario. Jesús nunca se imaginó una iglesia, 4 paredes con una burocracia dentro, con una escalera jerárquica, y se supone que esa iglesia excomulga, castiga, todo eso para la salvación. Eso es totalmente contrario al mensaje de Jesús, que cree que el poder es servicio, ¿sí? Que cree que los que quieren estar últimos deben estar primeros, y los que quieren estar primeros deben estar últimos, que Jesús lava los pies de sus discípulos, es decir, todo un mensaje que lo que quiere decir es el poder es servicio. Somos todos iguales, eso es lo que quiere decir. No está diciendo fundemos una iglesia que sea jerárquica, absolutista y que sea aliada del poder político. Nada más alejado del mensaje de Cristo. Esto aparece primero en la comunidad de Mateo. ¿Por qué aparece en la comunidad de Mateo? La comunidad de Mateo es sirio-palestina. Y es una comunidad un poco marginada y un poco también pequeña. Entonces, esta comunidad lo que dice es, utilicemos como estrategia a Pedro, ¿sí? A Pedro, que es importante dentro de los discípulos, lo vamos a utilizar como estrategia. ¿Por qué? Porque le vamos a dar a él una responsabilidad enorme, que es supuestamente la de haber recibido del mismo Jesús el mensaje de vos sos, o tú eres, el que vas a ser el primero en esta nueva iglesia cristiana que yo vine a fundar. Pero ¿por qué la comunidad de Mateo tiene interés en hacer esto? Lo que hacen con esto es resolver al menos 2 problemas. Primero, su marginalidad, ¿sí? La comunidad sirio-palestina, trata de resolver su marginalidad imponiéndose a sí misma esta responsabilidad. Y segundo, trata de que todavía se siga dividiendo esa comunidad a partir de Santiago y de Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, que es uno de los que entiende verdaderamente lo que Jesús quiso decir. Y es por eso que hay una discusión muy grande en el primer concilio de Jerusalén, donde se juntan muchos discípulos directos de Jesús y Pablo, que no es directo, y Pablo les dice al resto, Jesús no dijo esto que ustedes están diciendo que dice. Sí, porque por ejemplo Pedro quería que los cristianos, los nuevos cristianos, sean circuncidados, por ejemplo. Y entonces Pablo contesta que esas cosas no son así, que el cristianismo no es eso, que Jesús no dijo que había que hacer esas cosas. Y muchas otras cosas más que se ven reflejadas en las cartas, ¿no? Que están
en el Nuevo Testamento. Así que fíjense por qué la comunidad de Mateo pretende que Jesús haya fundado una iglesia, ¿sí? Porque tiene esos intereses. Entonces, en el Evangelio de Mateo aparece esta cuestión de Pedro y la iglesia como un agregado posterior que no pertenece al Jesús histórico, sino que pertenece a la interpretación que la comunidad de Mateo hace de Jesús el Cristo, ¿sí? Del Jesús resucitado. Bien, conforme pasa el tiempo, entonces estas comunidades se siguen desarrollando, cada vez más gente se convierte al cristianismo, porque bueno, acá habría que hacer una mención más histórica, ¿no? Del tiempo religioso que está viviendo la gente del Imperio Romano, ¿sí? El imperio tiene una religión pagana ya agotada, la gente está en búsqueda de otra cosa, tiene nuevas inquietudes y el cristianismo viene a llenar esos espacios, ¿sí? Pero eso es una cosa muy compleja que la podemos tratar en otro video si a ustedes les interesa. Así que tenemos a cada vez más gente convertida, empiezan a aparecer los primeros obispos dentro de las comunidades cristianas, las iglesias, ¿sí? Establecidas en distintas partes del imperio. El emperador Constantino ve que esto no tiene vuelta atrás, las persecuciones se terminan y dice, bueno, declaremos por lo menos que haya libertad de cultos en el imperio, ¿no? Una cuestión increíble, ¿no? Para la época, porque los cristianos van a poder mantener sus iglesias, van a recobrar sus bienes, pero se les exige que recen por el emperador, ¿sí? Ya que no lo van a reconocer como señor, que recen por él, por su bienestar, para que le vaya bien. Esto es lo que sucede con Constantino, que va a llamar después a un concilio, ¿no? Que es el concilio de Nicea de Bitinia, donde se va a establecer con los obispos que están transportados por el sistema de correos imperial. A los obispos que se oponen los sacan a patadas de ahí. En este concilio se establece un credo, se establece la naturaleza de Cristo, se oficializa una interpretación de lo que Cristo es. Y lo que sucede es que se produce la alianza de lo religioso con lo político, lo religioso subordinado al poder político y la conversión de los emperadores. Si bien va a haber después emperadores que no sean cristianos y van a querer volver atrás, pero todas esas cosas van a dejar en evidencia solamente el poder que tiene la religión católica que se está formando, ¿sí? Y lo que se forma acá es un poder monárquico sacerdotal, jerárquico, burocrático, establecido en cuatro paredes, en un lugar físico, que es contrario a lo que Cristo trató de decir, ¿sí? Totalmente contrario a lo que Cristo trató de decir, ¿no? Lo cual conforma una paradoja, porque la religión de Cristo llega, da el mensaje, y la religión conquista el Imperio Romano, pero haciendo lo contrario a lo que Cristo dijo. Así que en el 380, otro emperador, Teodosio, dice, bueno, el cristianismo entonces es religión oficial de este imperio. Bien, entonces a partir de ahora lo que hace la religión es, mediante grandes exponentes que tiene, como son San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, van escribiendo documentos, van haciendo traducciones de la Biblia, ¿sí? Aparece la Vulgata, ¿sí? Que es una Biblia en latín, que está atravesada totalmente por el derecho romano. Eusebio de Cesarea también escribe en este sentido, ¿sí? En consonancia con las costumbres del imperio, con las ideas del imperio. Y hay concilios que van cerrando todos estos escritos, se van recopilando algunos, buscando documentos, etc. Y se conforma en el concilio de Hipona el canon que va a representar la Biblia. Así que todo esto que pasa en el siglo IV tiene también algo fundamental, que es esta traducción que hace Rufino de Aquileia de una carta de Clemente, ¿no? En este documento se supone que Pedro le dice a Clemente que le da la potestad a él de atar y desatar, ¿sí? De que todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo, y al revés, así, se los pongo textualmente. Y se supone que esto lo que hace es traspasar el poder del primer papa, que es Pedro, a los demás papas, y así, bla, 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 hasta hoy. ¿Sí? Así que fíjense acá como en esta carta de Clemente se supone que vemos que Pedro traspasa sus poderes supuestamente dados por Jesús
para que se conforme esta dinastía, este poder absolutista, este poder monárquico, sacerdotal, burocrático, que es el papado. Bien, entonces tenemos un poder establecido ahora en una iglesia que es contrario al mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús decía que el poder era diaconía, ¿sí? Era servicio, no era jerarquía ni era imposición. Y lo que tenemos ahora es un poder como argía, ¿sí? Como algo establecido de modo violento, porque la iglesia se va a poner violentamente a aquellos que se le oponen, va a conspirar con el poder político, está aliado a va a ser ella misma un poder político, todo contrario a este reino de Dios que Jesús dice que va a venir y para el que hay que despojarse de todas las cosas, ¿sí? Hay que ser servicial, el poder como diaconía queda totalmente suspendido con el surgimiento de la Iglesia Católica. Y además, la Iglesia se va a proveer del dualismo griego para decir que lo que hace en la tierra, todo lo malo que hace, el castigo, la muerte, la persecución, los destierros, todo eso lo hace en pos de una mejora espiritual de esa persona, ¿sí? Porque hay un dualismo, ¿sí? Vida terrenal, vida espiritual, que lo toma de la filosofía griega, los escritos cristianos de la época, para establecer esta cuestión, ¿no? Yo ahora te lleno de latigazos por el bien de tu alma, ¿no? Así vas a limpiar tus pecados, pues hay gente que se va a azotar a sí misma. Todas cosas, ¿no? Que se pusieron dentro del cristianismo por esta interpretación de argía del poder. Y aparte el emperador va a estar igualado a Dios, ¿no? Y a Cristo. Algo impensado, ¿no? En el mensaje de Cristo, que el emperador o que el lema sea un Dios, un imperio, una iglesia y un emperador igualado a Cristo, ¿no? Al emperador se lo venera, se le reza como si fuera un Dios, ¿sí? Así que eso también es algo impensado en el mensaje de Cristo, pero que queda establecido a partir de la oficialización del cristianismo en el imperio y del surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Así que bueno, esto era lo que les quería contar acerca del surgimiento de la Iglesia Católica. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal, seguime por Instagram, que ahí surgió este tema porque por una encuesta tenía que hablar yo de la antigüedad en este video. Así que si querés participar de la cuenta de Instagram, te la dejo por ahí en la descripción. Por mí nada más. Hasta la próxima. Adiós.